mencionó respecto de la Reina Valera, por ejemplo. Porque bueno, no sé cuál es la diferencia que destaca. Bueno, doctor, la pregunta es para usted. Sí, pastor, en realidad la Reina Valera que yo también tengo y la antigua Reina Valera sugieren que es el lugar santísimo donde entró, pero sugieren. Este, en cambio, da concretamente al lugar santísimo. Claro. Es más concreto. Hebreos 9. En la versión Valera que tengo yo es clarísimo que es el lugar santísimo, no es una sugerencia. Sí, claro. Dice lugar santísimo. Exacto. Pero sí, dice lugar santísimo. Puedo leerle la versión tal cual está. Por eso me llamó la atención si esa era la diferencia. Voy a leer. A ver. Era el versículo de Hebreos 9. 9, ¿cuánto era? 9:12 era, no me acuerdo. 11. 9:11. A ver si. Yo creo que estaba leyendo Hebreos 10:19 o no. No, pastor, Hebreos 9, 11 y 12 leí. Ah, no, Sí. el pasaje es más claro en el que el doctor ha hablado, ¿no? Yo no creo que en la Reina Valera del 60 diga lugar santísimo. Pero No lea, dice, pastor. no dice, claro, no. Si quiere, leo. Sí. Tengo la versión Valera antigua. Léalo, por favor, porque eso es importante. Vamos, Mas léalo. estando ya presente Cristo pontífice, no dice sumo sacerdote como en la otra, Ya. de los bienes que habían de venir por más perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, es a saber, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro en el 12, mas su propia sangre entró una sola vez en el santuario, pero no dice lugar santísimo. Claro. Dice, entró en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Correcto. Entonces, esta otra versión es más clara. Sí, exacto. Y entonces sí dicen no lugar santísimo. sí. Pastor. ¿En dónde? En el 12. Sí, Lugar sí. santísimo, dice. Sí. Siempre el lugar santísimo. ¿Qué versión tiene usted, hermana María? Sí, la versión Reina Valera. ¿De qué año? De la de 1960. Y sí, ¿lo mira bien? Sí. Déjeme ver, porque déjame chequearlo un ratito en la de 60, ¿ya? Tengo un poco de dudas, vamos a ver. Pastor, en la del 60 dice así, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya. Habiendo Hebreos. obtenido eterna redención. Ya. Esta es la Valera del 60. Ya, entonces dice igual, pues. La del 60 con la que yo le leí. Ya. Ambas dicen lugar santísimo. Ok, listo, está bien. La traducción es correcta. ¿Ya? Sí. Ah, ya me Sí. acordé ya. Ya me acordé ya. El problema del adventismo se da una pirueta, ¿no? Diciendo, no, que sí entró, pero luego salió, ¿no? Y se fue al lugar santo. ¿Sí? ¿Entiendes? Para poder justificar 1844, que no tiene sustento, de verdad, no tiene sustento bíblico. Ni en el libro de Daniel, ¿no? Es solo No, una... ellos argumentan que así como cuando el santuario se inauguró, dice en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote entró y salió, que lo mismo pasó cuando se inauguró después de la muerte de Jesús su entrada en el santuario. Que entró, pues salió para oficiar en el lugar santo, que tampoco cierra porque en el lugar santo no oficiaba el sumo sacerdote, oficiaban los sacerdotes. Así que, claro, no. Y además, escúcheme, la lectura de los textos anteriores, ¿no? Hebreos 9:1, 9:2, 9:3, 9:4, 9:5, 9:6, esa lectura sugiere que el tema allí está diciendo de que ahora Cristo, por ser de otra orden y por haber hecho un sacrificio perfecto, entonces entró directamente a la presencia de Dios. Es lo que sugiere el libro de Hebreos, ¿no? Los primeros versículos. Por lo tanto, esa traducción no es caprichosa, ¿no? La que ha leído el doctor Ruilova, ya sea si
ustedes corroboran que la de 60 dice lo mismo, no es una traducción caprichosa, es lo que uno ve en los textos, me comprende. Para eso hay que tratar de hacer una gimnasia, una pirueta, ¿no? Y sacar un sentido extraño, ¿no? No, el texto es claro, sugiere que ahora hay entrada al lugar santísimo, ¿no? Por el perfecto sacrificio de Cristo. Por lo expuesto, Jesús no es que tuvo que pasar 1810 años para que recién entrara al lugar santísimo. Estaríamos nosotros tomando la sangre de Jesús como algo ineficaz, ¿no? También su sacerdocio como algo muy parecido o semejante al sacerdocio levítico. Y el sacerdocio de Jesús, según el libro de Hebreos, es por contraste, ¿sí? No trata de encontrar igualdades o semejanzas. El libro de Hebreos trata de encontrar diferencias, ¿no? Estos hacían los sacerdotes así, pero Cristo hace esto. Esto hacían los sacerdotes de esta forma, pero el sacrificio de Cristo es mejor. Los sacerdotes hacían sacrificio todos los días, Jesús hizo un solo sacrificio. El sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, Jesús entró una vez y para siempre. Es precioso, ¿no? O sea, eso es las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Que ahora también nosotros tenemos libre entrada al cielo, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, aquello que por el pecado se había interrumpido o se nos había negado también. Recuerden que en Génesis 2 o 3, 24, donde Dios puso 2 querubines con espadas encendidas para que el hombre no ingresara, ¿no? al Edén, al huerto del Edén, estaba prohibido. El mismo santuario vamos a encontrar esas prohibiciones. No todos podían entrar al santuario. Dios tenía algunos personajes que hacían ese papel, pero en el nuevo pacto, esas limitaciones, esas cortinas, digamos, esas fronteras, se han roto. Ahora el hombre tiene acceso directo al cielo. Eso es una buena nueva. Versículo, tal cual dijo la hermana, yo si quieren les leo también de la Reina Valera de 1960, el versículo 12 del capítulo 9, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la Reina Valera del 60. Y la Jerusalén es la que creo que dice entró al santuario, ¿no? La Jerusalén, la Biblia Jerusalén. Ya me acordé porque mi padre me hablaba, pero la Jerusalén dice que entró al santuario, ¿no? Entonces, allí queda una interrogante, ¿no? Pero cuando uno ahora ya en el Evangelio, uno lee los primeros versículos y uno se da cuenta fácilmente que el escritor está mencionando de que ahora nosotros podemos entrar a ese lugar donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahora podemos entrar allí al lugar santísimo debido al sacrificio perfecto de Cristo, ¿no? Entonces, y es más, Williams, él dice que entró para interceder por nosotros. Por tanto, ya está oficiando como representante nuestro. Correcto. Está haciendo la obra de sacerdocio que hacía el sumo sacerdote. Ajá. De modo que todo el entorno, el contexto, eso era lo que quería decir, el contexto del capítulo es muy claro respecto de la función que Jesús estaba ejercitando desde el momento que asciende, porque él dice ya entró en tiempo pasado, y en el original yo leí en la interlineal, es exactamente ese el sentido que tiene el original, es decir, cuando se escribió el libro de Hebreos, está hablando que eso sucedió en tiempo pasado, y el libro de Hebreos no se escribió en 1900. Ajá, ¿no? ajá, sí, exacto. Muy bien, vale. Es bueno que podamos conversar sobre estos puntos, ¿no? Para tenerlos bien claros, porque todavía hay hermanos que me preguntan, ¿no? Todavía tienen cierto tipo de escepticismo, quizás lo comprenden, pero no lo pueden enseñar a otros, ¿no? Pero una lectura del libro de Hebreos, desde capítulo 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Nos va a ayudar a comprender que Cristo, pues, entró a la presencia de Dios, ¿sí? Y la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Entonces se sentó a la diestra de Dios, se sentó a la presencia de Dios donde permanece, ¿no? Allí. Bien, hermanos.
nos hemos paseado bastante, pero valía la pena, y eso significa que voy a leer solo dos pasajes bíblicos de Efesios, ¿está bien? Para avanzar. Antes de eso, permítame hacer una oración pequeña, ¿sí? Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por el don de la vida, gracias por este día donde hemos estado en asuntos de trabajo, gracias por las bendiciones, te agradezco por los alimentos, te agradezco por las personas que hoy conocí, te agradezco, Señor, por los hermanos que están aquí con nosotros, teniendo ese espíritu de indagar, de investigar. Te agradezco, Señor, por la vida de nosotros, de nuestras familias y de aquellos que van a creer en ti. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Por favor, Amén. leamos Efesios, el capítulo 3. Yo me he quedado estacionado, ¿no?, en Efesios, el capítulo 3. Es rico. Creo que tiene un contenido, ¿no?, rico, profundo, ¿no?, y que levanta el espíritu, que nos anima, ¿no? Eso es Pablo también, ¿no? No solamente Pablo es un hombre que entiende los temas complejos, no solamente Pablo es un hombre que resuelve enigmas, no solo Pablo es un hombre erudito, sino que también tiene corazón, ¿no? Es un pastor que tiene corazón, es alguien que se interesa también por el crecimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, ya habíamos leído el 14, ¿no? Y lo voy a volver a leer solo para recordar. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrá fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Ahí me detengo. Hermanos, yo me detengo aquí porque yo veo que el apóstol es bastante claro, ¿no? Y se sabe que el tema del amor de Dios, ¿no? Comprender el amor de Dios nos va a ayudar también en los momentos difíciles. O sea, no solamente nos ayuda en entender nuestra salvación, ¿no?, en comprender que somos salvos por Cristo, por una justicia ajena, por sus méritos y no por los nuestros, que somos salvos por su sacrificio que fue perfecto, no, eso es lo que, cuando hablamos del amor de Dios, recordamos, ¿no?, de una salvación plena y completa. Pero también el tema del amor de Dios, ¿no?, el entender este amor nos ayuda a mantenernos fuertes en los momentos de dificultades, ¿ok? En momentos de dificultades. Porque no crean que los cristianos no tenemos problemas. No crean que los cristianos no pasamos por momentos difíciles. ¿Sí? Hay momentos que la vida es como para algunos es como una cebolla, ¿no? Como la cebolla, ¿no? Yo he visto a muchas personas sufrir persecución en su casa, en su hogar, por creer en el Evangelio. Y no es que esto es algo futuro, esto pasa, ocurre, ¿no? Reciben menosprecio porque creen en el Evangelio, han llegado a la fe del Evangelio, y entonces reciben persecución en su casa, ¿no? Y hay una separación que se hace en la casa por esto, ¿no? Entonces, pero el comprender el amor de Dios nos ayuda, ¿no?, a pasar las dificultades, a mantenernos serenos y calmados en los momentos tristes de la vida. Les digo porque, y esto no es un invento que estoy haciendo ahora, que se me ocurre, una ocurrencia extraña al texto. Pablo está mencionando hacia la iglesia de los Efesios porque ellos estaban pasando por dificultades y además tenían gran tristeza en su corazón porque su apóstol, su maestro, estaba en la cárcel. Estaban con cadenas. Entonces, innegablemente, ellos estaban pasando por un luto. ¿Sí? Cuando alguien a quien tú quieres y aprecias mucho, ¿no?, le ocurre algo,
tú te vas a entristecer, es natural. ¿Me comprendes? Vas a derramar lágrimas y quizás tú y nadie a tu lado, ¿no? Entonces, esto ocurre, ¿no? La vida a veces nos golpea duro y no es ninguna maldición de Dios, sino que la vida a veces nos golpea duro, ¿no? Y entonces nos ponemos en desesperación. Pero este apóstol, por eso alabo al Señor por el apóstol Pablo, ¿no? Este apóstol está diciendo que cuando nosotros nos espaciamos, nos profundizamos en el amor de Dios, entonces nos fortalecemos. ¿Me comprende? Nos llenamos de fortaleza, nos llenamos de ánimo, de motivación, de aliento. La vida cobra sentido cuando nos espaciamos en el amor de Dios. Cuando nosotros vemos lo grande y maravilloso que es su amor, entonces nuestros huesos se rejuvenecen. Es así. Y fíjese el texto otra vez, el texto final, ¿no? Mira lo que dice allí Pablo en el 18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Hablar del amor de Dios no es una materia que usted aprende en la universidad, ¿no? No un curso de universidad en la cual usted termina ese curso y pasa a otro curso. No, no es así. Cuando se habla del amor de Dios, Pablo lo describe de una manera infinita, ¿no? En la cual no hay un momento, un tiempo en el cual usted diga, ya entendí el amor de Dios, ya comprendí el amor de Dios. Pablo está dibujándonos, ¿no? En forma metafórica, nos está diciendo que este amor de Dios es cuán ancho, es ancho, es ancho. Otra palabra dice, es largo. ¿Qué más dice? Es alto y es profundo. Eso dice Pablo. Entonces no es un tema en el cual nos podamos aburrir. Se trata del amor de Dios. Es el amor que Él tuvo por nosotros, por la humanidad, ¿no? Ese amor está expresado en cada acto, en cada palabra, en cada sufrimiento de Jesucristo, ¿no? Allí podemos nosotros ver el amor de Dios, el amor de Dios por la humanidad, el amor de Dios por ti, por mí. Un amor que excede, dice Pablo más abajo, todo conocimiento, ¿no? Por eso en ese sentido es profundo. Quizás nosotros entendamos su amor, pero no hemos ido todavía a aguas profundas. Estamos entendiendo el amor de Dios desde la orilla, porque somos humanos, porque en ocasiones hay otros temas que nos mueven al interés, ¿no? Y entonces nos olvidamos de espaciarnos en el amor de Dios y estamos solamente en la orilla. Pero Pablo nos está invitando a sumergirnos en el entendimiento, en la comprensión de ese amor y que por supuesto excede todo conocimiento. Fíjese, toda esta pandemia, casi 2 años y más, nosotros hemos estado hablando del amor de Dios. El pastor Saúl nos ha estado hablando del amor de Dios. Gabriel nos ha estado hablando del amor de Dios. De diferentes matices, de diferentes formas, pero el tema que hemos hablado es el amor de Dios. ¿Y se agotó? No. Seguimos nosotros espaciados y movidos por ese amor. Yo quiero decirle algo personal, ¿no? En los momentos duros que me ha tocado vivir, ¿no? Yo creo que mi vida tiene sentido porque me espacio en el amor de Dios, ¿no? Ese es el móvil que permite que yo siga adelante enseñando su palabra, siga adelante
enseñando a otros sobre Jesús. Es el amor que en los momentos más difíciles nos sostiene, nos fortalece. ¿Sí? Entonces usted cuando esté pasando por una situación semejante a los hermanos de Efesios, pásese en el amor de Dios. Mire estas palabras, cuán profundo es, cuán alto es, cuán ancho, cuán largo. Y cada vez que nosotros nos espaciemos en ese amor, nos vamos a fortalecer. Que no existe otra cosa que nos fortalezca tanto que el amor de Dios. Hace poco un colega, ¿no? No voy a mencionar su nombre, el escritor de varios libros, es un hombre muy inteligente de paso, lo admiro bastante, tiene más cientos de libros que ha hecho, y cuando uno lee sus libros, uno entiende que tiene mucha capacidad, es erudito, ¿no? Comprende muchas teorías, ¿no? Pero me llamó la atención recientemente un escrito, y tuve que responderle, ¿no? En la cual él hablaba de la espiritualidad, ¿no? Y me parecía bonito el título, ¿no? Él hablaba de que religión no es espiritualidad. Y estaba bien, yo comparto que religión no es espiritualidad. Pero él le llamaba espiritualidad a otra cosa, ¿no? A eso de sentirse bien, eso de sentirse con libertad, eso de sentirse alegre, sin carga, ¿no? Pero mencionó que también la espiritualidad es lo que hacen los hindúes, ¿no? ¿Viste? Porque los hindúes, usted lo va a ver, ellos, no sé si ha tratado con aquellos que siguen el hinduismo, con esto de la meditación trascendental, ¿no? Ahí se han escrito muchos libros al respecto, y ahí se menciona que esta gente goza de paz, goza de tranquilidad, no le tienen miedo al futuro, ¿no? Usted se acerca un lama, y que son los líderes de allá, ¿no? Y van a ser personas que contentan, felices, ellos no se enojan, ellos han vencido la cólera, ellos han vencido el hecho de centrarnos en las cosas materiales, no se preocupan por las cosas materiales, ¿no? Y entonces este autor decía que eso es una espiritualidad genuina. Eso no es espiritualidad. Eso no es espiritualidad. Para llegar a eso han tenido que pasar por una serie de situaciones disciplinarias, ¿me entiende? Han tenido que pasar por ejercicios espirituales, ¿no? Donde han tenido que aprender a dejar lo material, a concentrarse en la alegría, en el gozo, pero han tenido que hacer a través de un esfuerzo, les ha costado, y viven, por supuesto, sin peso. Yo no dudo de eso, viven sin peso. Pero yo no le estoy hablando de esa espiritualidad. Me comprende, porque al final eso solamente es un ejercicio, ¿no? Religioso. Yo estoy hablando de aquella espiritualidad que es verdadera, de aquella que tiene que ver con comprender el amor de Dios. Los lamas no se concentran en el amor de Dios. Los lamas no se concentran en el sacrificio de Jesús. Ellos se concentran en superarse, ¿no? En vencer el dolor, en vencer el miedo a la muerte, ¿no? Y viven pues en pasividad. Tú le fastidias a un lama, lo insultas, y ellos no te van a responder. ¿Sí? Tú insultas a un lama, no te van a responder. ¿Sí? Y le puedes decir todas las palabras del mundo a un lama y él no te va a responder. Y tú te vas a enojar y te vas a tener que ir enojado. ¿Me entienden? Porque ellos no pueden entender, ¿no? La vida. En cambio, nosotros estamos hablando de otra cosa, y esto es espiritualidad, entender el amor de Dios. Y eso tampoco es religión. Aquel que se entregó por todos nosotros para salvarnos. Y eso es lo que Pablo nos está invitando, a entender la dimensión, la profundidad, la grandeza, la altura de su amor. Así que esta noche yo quiero dejarles con esto. Cuando tengan dificultades y problemas, no recurran al budismo. No recurran al budismo. Occidente está recurriendo mucho al budismo. Hay muchos cristianos que están volviéndose budistas.
sí, porque les da tranquilidad. No recurran al budismo, porque el budismo finalmente lo que hace es apartarte de Cristo para que tú te conviertas en una especie de Buda iluminado, ¿no? Y confíes en tus cosas. Eso no es la realidad, la verdad. La verdad bíblica es de centrarnos en el amor de Dios. Y cuando tú te centres en el amor de Dios, te vas a fortalecer frente a las vicisitudes. Que nuestro Dios del cielo te bendiga y que este espacio, ¿no?, haya sido un momento de reflexión y que los motivo, ¿no?, a seguir estudiando las Escrituras y a comprender lo grande del amor de Dios. Amén. No sé si alguien tiene algún comentario que añadir al tema. Cuando el apóstol dice, ¿me se escucha? Sí. Sí. Cuando el apóstol dice que excede todo conocimiento, es verdad que nuestro conocimiento es limitado porque somos pecadores. Ahora, creo que cuando dice la palabra todo, también se refiere a los que no cayeron, a las criaturas no caídas. Porque la muerte de Jesús sorprende a todo el universo no caído. No se sabía hasta ese momento hasta qué punto Dios amaba a sus criaturas, caídas inclusive, como para dar a su hijo. Sí. Sí, te escuchamos. No, que es una cosa, por eso por la eternidad vamos a estar hablando y tratando de alcanzar un poquito más del conocimiento del amor de Dios. No se puede medir, no tiene medida. Y no se agota. Excede todo. No, y además no dice excede todo conocimiento actual. Es todo conocimiento de ahora y por la eternidad. Así es. No nos vamos a cansar de tratar de medirlo. Sí. Es muy hermoso eso. Muchas gracias por la reflexión. Muy buena tu participación y precisa. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Yo, pastor. Sí, Betty, vamos, Betty. Buenas noches con todos. Cuando usted mencionaba acerca de lo que dijo Jesús, que no he venido a traer paz, sino espada, porque hay en la casa no hay diferentes formas de pensar. O sea, lo digo por mí también, que en mi casa, digamos, en mi hogar, digamos así, familia. Mis hermanos 2 son adventistas, otros 2 son creyentes, digamos, no son de alguna denominación. Uno mayor es cienciólogo y, bueno, alguien me decía que ese es lo que, o sea, ahí se cumple lo que Jesús dijo, que no ha venido a traer paz, sino discordia, división. O sea, ¿eso es así o a qué se refiere lo que dijo Jesús? Sí, claro. Los que te apoyan en el Evangelio, ¿no? Van a sufrir persecución. Jesús dijo, por causa de mí, sufrirá persecución, ¿no? Y yo me refería a una hermana que ya un buen tiempo la noto que es perseguida. Al comienzo pensé que no lo era, ¿no? Yo dije, hermana, pero trate bien a su familia, no debemos discutir por cuestiones de fe, debemos amarnos todos, reciba bien a las personas. Pero después me di cuenta que el hecho de creer en el Evangelio, ¿no? Entonces sí te van a excluir, ¿no? Vas a tener problemas en tu hogar. Pero en todo momento nosotros, en ese sentido, podamos espaciarnos en el amor de Dios, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Para encontrar fortaleza. Sí, no hay otra manera de encontrar fortaleza. Solo espaciándonos en el amor de Dios es como nosotros nos vamos a motivar y vamos a ser alentados. Entonces, cuando la hermana nos escucha hablar del amor de Dios, se alienta,
Cuando viene a la iglesia presencialmente, se va feliz. Entonces, ella sabe que es el amor de Dios aquello que nos sustenta. Y como testimonio, esta semana, Betty, no viniste, creo, ¿no? La hermana hizo un resumen de todo el tema anterior que había dado en la iglesia, un resumen en su hoja, ¿no? Me pareció maravilloso, porque entiende el evangelio la hermana, ¿no? Y lo leyó para todos nosotros y disfrutamos realmente del amor de Dios. Y sé que en los momentos de sufrimiento, la hermana pues se fortalece en el amor de Dios. ¿Está bien? Entonces eso Sí. es así, Betty. ¿Ok? Gracias. Sí, no fui y estaba un poco, no sé, me sentía como un poco, bastante tos y a cada rato me atacaba la tos y digo, voy a estar tosiendo ahí delante de todos. Te van a pedir. Me van a aislar. Te van a Pero bueno, excluir. ya, gracias a Dios estoy ya mucho mejor. Qué bueno. Les cuento que la iglesia estuvo full llena. Sí, sí les di un ratito. Total. Una cosa hermosa. Y ojalá Dios siga viniendo a las personas, ¿no? A escuchar el evangelio. Es maravilloso lo que está pasando en el sur. Bien, hermanos, entonces creo que hemos terminado. Vamos a hacer una oración final, ¿ya? Voy a pedirle a Gabriel que nos ayude a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque cada vez que reflexionamos o consideramos cómo eres, lo que has hecho por nosotros en la persona de tu Hijo, nuestro corazón cobra ánimo en medio de las circunstancias que nos toca vivir. Gracias, Señor, porque las pruebas que tú permites son para nuestro bien y además te has encargado de que en medio de ellas no nos desanimemos, sino que consideremos que nos has amado tanto y nos sigues amando, que te has ocupado en darnos todo lo que necesitamos. Como has hecho escribir, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hermana, mis hermanos y yo y todos los que estamos aquí reunidos, podemos dar testimonio de ello. Señor, te pido que alientes y sostengas a tu pueblo, los que nos reunimos a través de este medio, o los que están necesitados de conocer más profundamente lo que tú hiciste por nosotros. Te pido que nos sostengas, nos dirijas, nos des la seguridad de que tú estás ocupado en nuestra salvación. Amén. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, hemos concluido.